La epistemología. La palabra epistemología se deriva del griego epistem, conocimiento, y del log, teoría. Se le considera una disciplina que se ocupa de estudiar los métodos que se emplean para alcanzar el conocimiento científico y las formas de validar dicho conocimiento. Algunos autores suelen identificar a la epistemología como la filosofía de la ciencia, lo cual no es estrictamente correcto. La epistemología es la rama de la filosofía de la ciencia, mientras que la genealogía se ocupa del estudio de conocimiento en general. La epistemología se refiere exclusivamente a los problemas del conocimiento científico. El metodólogo no pone en tela de juicio el conocimiento ya aceptado como válido por la comunidad científica, sino que se concentra en la búsqueda de estrategias para ampliar el conocimiento. Los medios de comunicación realzan la importancia que tiene la ciencia en la sociedad contemporánea. El cambio conceptual que ha provocado en la comprensión de la naturaleza del hombre, de la sociedad y del universo. Esto ocupa que los métodos de hacer ciencia y de la forma de validar el conocimiento científico sea una reflexión acerca del significado de los usos de términos ciencia y del conocimiento científico. Asimismo, es fundamentalmente un acopio de conocimiento que se emplea para comprender el mundo y modificarlo, obviamente no todo el conocimiento científico. Según algunos epistemólogos, lo que resulta característico del conocimiento que brinda la ciencia es el llamado método científico, un procedimiento que permite obtenerlo y también a la vez justificarlo. Incluso, la ciencia ocupa de estudiar un determinado campo de la realidad, aunque en la práctica dichos campos suelen tener límites bastante difusos. En algunos objetos de estudio de una disciplina cambian a medida de lo que hacen las teorías científicas. Ciertos puntos de vista son abandonados o bien, otro momento de la historia de la ciencia pueden ser readmitidos. Además, métodos de investigación y estudios. Las técnicas que incluyen dentro de lo que globalmente se llama método suelen ser diferentes según el tipo de la ciencia. Aquí observamos algunas de las características distintivas de una ciencia, el uso del lenguaje que es el propio y el cual hay términos que tienen significados que pueden diferir si son expresados con el texto de otra ciencia. La teoría científica puede extenderse como una propuesta expresada mediante el lenguaje. Es así que el análisis de las expresiones científicas se lleva a quien lo hace a emitir juicios de valor. En ese sentido, se puede juzgar una afirmación científica, ya sea verdadera o falsa. Como por ejemplo, ¿el hierro es más denso que el agua? Puede ser. También puede ser verdadero o puede ser cuestionado. En la actualidad, esa concepción se ha abandonado ya que en una teoría científica puede expresar conocimientos y su verdad no estar suficiente probada. Las ciencias formales, como la matemática, la palabra verdad, se emplean cuando un enunciado es una consecuencia lógica de otro enunciado aceptado como verdadero. Con esto, queremos puntualizar que no es necesariamente que haya una verdad, debe de haber conocimiento y prueba de que, debido a esto, la ciencia recurre a las llamadas afirmaciones hipotéticas o simplemente hipótesis. Lo cual, la hipótesis es una conjetura, una afirmación cuyo carácter radica en la que se propone sin consentimiento previo de su verdad o falsedad. Es decir, desde el punto de vista del avance del conocimiento científico, puede ser tan importante establecer una verdad como una falsedad.
la ausencia de correspondencia entre lo que se describe y lo que realmente se acontece. Entre lo verificado y lo refutado se refieren a nuestro conocimiento de la verdad o la falsedad de una afirmación. Según la afirmación está verificada, entonces es necesariamente verdadera. Si la afirmación ha sido refutada, entonces es necesariamente falsa. Por lo que los textos de la epistemología suelen hacer referencia a los distintos contextos en los que se desarrolla la actividad científica. A su vez, la experiencia y la predicción, Hans Reichenbach ha sido una distinción entre lo que se llamó contexto de descubrimiento y contexto de justificación. Esto hace a que la producción de la hipótesis o de una teoría, el hallazgo y la formulación de una idea en cambio, el contexto de justificación se abordan cuestiones de validación. ¿Cómo saber si el descubrimiento realizado es auténtico y no? Entonces, el contexto del descubrimiento estaría relacionado con el campo de la psicología y de la sociología, mientras que la justificación se vincularía con la teoría del conocimiento y en particular con la lógica. Según en su opinión, Thomas Kuhn reconoció la distinción convenientemente formulada y aún podría ser útil a su entender de criterios de aceptación a una teoría debería basarse no solo sobre factores lógicos y empíricos, sino también sobre otros. Por eso es importante indagar acerca de los elementos de juicio mediante los cuales una determinada teoría científica merece ser considerada como conocimiento legítimo. ¿Qué criterios permiten decir una teoría en favor de otras y en general de justificar la reacción y la relacionalidad del cambio científico? La discusión entre la epistemología se refiere a la discusión entre objetos y entidades empíricas, por una parte, objetos y entidades por otra. La distinción entre objetos directos e indirectos tendrá consecuencias tanto epistemológicas como metodológicas, porque se comprende que la edificación y la justificación del conocimiento no serán análogas ni uno ni otro. Así que la capacitación de un objeto directo o indirecto requiere no solo de los sentidos o instrumentos, sino de una actividad mental y posibilidad de expresar esa actividad mediante el lenguaje. Cuando la observación puede ser provocada estableciendo algunas de las condiciones en que se observa, se habla el experimento. También tenemos la importancia de la distinción entre objetos directos o indirectos, entre observación directa y objeto inobservable. Radica en la aceptación o el rechazo de una teoría depende, en la gran medida, de su concordancia y no con observaciones a la base empírica. Aquí podemos observar y distinguir tres tipos de bases empíricas, las cuales son la base empírica filosófica, la base empírica epistemológica y la base empírica metodológica. La genealogía es una de las ramas más importantes de la filosofía y se ocupa de todos aquellos aspectos que hacen el conocimiento humano. Y en ese campo se discuten temas como justificación de nuestra creencia en el mundo exterior, en la psiquis y en el existente de objetos físicos. Asimismo, la base empírica que la mayoría de las personas obtienen de la vida cotidiana y conceptualizan mediante el lenguaje ordinario. El desarrollo de la ciencia trae aparejado nuevos instrumentos de observación y aceptar los datos que nos proporciona un instrumento implica a su vez aceptar una teoría acerca de sí mismo. Esto implica aceptar
tácticamente la teoría del microscopio y considerar que el instrumento no modifica la naturaleza y las propiedades del objeto observado, sino solo magnifica su imagen. Es decir, la observación de objetos puede ser casual o deliberada. Los atributos cualitativos o cuantitativos que detectamos mediante esa observación constituyen los datos. Afirmamos a observar mesas, libros, automóviles, células u otros objetos. También la actividad científica se desarrolla y se comunica mediante el lenguaje, ya sea a través de cursos, conferencias, libros de texto o publicaciones científicas, etc. El lenguaje es una manera de transformar el instrumento idóneo para transmitir una información. Además, sirven para aludir a algún tipo de entidad, un objeto, una cualidad, una relación, una operación matemática, aceptando así la distinción entre objetos o entidades empíricas y entidades teóricas. Los términos teóricos son aquellos que no son empíricos ni lógicos. También podemos observar que los cambios que en el orden del pensamiento, en las formas de concebir el mundo, en la manera de vernos a nosotros mismos y la mirada que se hiciera hacia los demás, impregnaron no solamente en hábitos, comportamientos y actitudes colectivas, sino trascendieron a nuevos planteamientos en los diferentes campos de saberes y de la ciencia. Incluso, el caso ya considerado es un clásico del físico norteamericano Thomas Samuel Cook, con la obra de su Estructura de las Revoluciones Científicas, publicados por la Universidad de Chicago de 1962, lo que sostiene que el conocimiento científico no es el resultado de la acumulación de saberes, sino de los cambios de paradigmas, es decir, la adopción de nuevos enfoques, conceptos y compromisos de comunidad científica. Asimismo, la lucha de las clases se convierte en el motor que mueve los cambios, es decir, estos no vienen por la vía de intelecto, sino las transformaciones que se dan a relaciones sociales de producción de la sociedad determinada. De igual manera, se acercaba el positivismo cuando se planteaba el desarrollo histórico de la humanidad como el resultado del progreso continuo de las sociedades al superar los diferentes modos de producción, desde la comunidad primitiva hasta el comunismo. Según Freud, consideraba que el inconsciente, como su espacio del pensamiento reprimido, que condiciona a la conducta de un individuo. Por esto, es muy importante destacar que el desarrollo que tuvieron la lingüística y la psicológica en estos momentos, porque respectivamente llamaron la atención hacia la teoría de los significantes y significados en el lenguaje, así como la forma de la conducta y la percepción en el ser humano. Las décadas de los años 50 y 60 corresponden al abierto enfrentamiento del paradigma positiva, ya que con ellas las representaciones sociales, los valores que las atribuyen a los casos, empezaron a ser objetos de reconstrucción histórica. Por eso, recientemente en el 2004, el Fondo de la Cultura Económica, luego de una segunda edición, se presentó una primera reimpresión, lo cual plantea su argumentación en una primera persona y logra de esa manera involucrar al lector de un diálogo táctico y fluido desde el prefacio hasta el epílogo. Incluso, para escribir ese libro surgió de la experiencia del autor que tuvo en el año de 1959, cuando participó en un equipo de trabajo de Universidad de Stanford
en el Centro de Estudios Avanzados sobre Ciencias de la Conducta. El término paradigma fue recibido por la comunidad científica con reservas y malentendidos, como se reconoce el propio Kuhn. El epílogo, que se escribe por sugerencia a su antiguo alumno y amigo, el Dr. Shigeru Nakayama. Este término se utiliza con dos sentidos diferentes. Por un lado, hace alusión a toda la constelación de creencias y valores, técnicas y además compartidos por los miembros de la comunidad. De tal manera que aunque los valores sean compartidos ampliamente por los científicos, cuando se aplican, se beneficiados por los rasgos de la personalidad y por las biografías de las que caracterizan los miembros del grupo. Además, a principios fundamentales que se manejaba el positivismo era la idea del progreso continuo como la meta de una sociedad, o solo un sentido al alcanzar los más altos niveles de civilización, sino también del conocimiento. En un momento no solo de la búsqueda de nuevos conocimientos, sino de cambios de puntos, la vista y rupturas del conocimiento establecido, la asimilación de un nuevo tipo exige el ajuste a la teoría, que no se limita a ser un añadido y requiere de un científico. Según Kuhn, en su manera de ver el proceso del conocimiento se aleja la rigidez de saber acumulativo para abrir la posibilidad de crear paradigmas nuevos que permitan ver distintas maneras del mismo lugar del mundo del conocimiento. Es decir, que la actitud innovadora a adoptar un paradigma implica una postura reflexiva ante la naturaleza de las cosas que solo se logra detectar con las coyunturas al que le llaman anormalías, y deviene crisis creadora que conduce a la verdadera revolución científica. Es aquí donde conocemos el conocimiento a base de lo empírico y el paradigma sobre lo que es verdadero y lo que no es verdadero, según el conocimiento que nos ofrece.